Ok, no me gusta verme. Trato de no filtrar el mundo a través de lo que percibe alguien Araiza, sino como yo filtro el mundo es de otra forma, es por medio de patrones. Entonces no me gusta ver mi rostro cuando hablo. Am, Estoy haciendo esto porque dos cosas que me gustaría mencionar. Una de ellas es prácticamente es la primera mañana en la que no me levanto inmediatamente a fumar, ya sea agarrar mi pipa, un comestible, o la bonga, o tiro así un porro. Pero me siento muy bien. He estado consumiendo marihuana por los últimos 10 años, pero en los últimos 7, todos los días, todo el tiempo. Entonces prácticamente no he tenido una conversación con alguien en los últimos 7 años en los que yo no estuviera bajo la influencia ya sea o del alcohol o de la marihuana. Al principio creo que era una forma de para poder dormir mejor, porque en las noches batallaba muchísimo, pero después no fue ese el motivo. Después solo me gustó y lo hice mucho. Creo que le debo una disculpa a prácticamente cualquier persona con la que haya interactuado en los últimos 7 años, porque no he sido completamente sincero, no he sido completamente abierto en ese aspecto y recientemente también descubrí que en otro aspecto, definitivamente yo escondí la parte de mi consumo, pero lo que después logré entender por qué lo pude esconder tanto tiempo tenía que ver más con la forma en que yo pienso, la forma en que filtro constantemente mis experiencias. Y me di cuenta recientemente que yo no filtro el mundo a través de palabras, yo no pienso en palabras, yo pienso en procesos, yo pienso en secuencias, pienso en mi mente nada es estático, todo una cosa va seguida de otra y cuando se sigue, cuando ya puedo ver esas secuencias que para mí las cosas existen. Y yo pensaba que todas las personas eran así. Pensaba que todas las personas filtraban el mundo, pueden observar patrones. Y a las personas les decía, es que fíjate en esto, o sea, observa el patrón o la forma en que yo expresaba cómo pensaba, cómo filtraba el mundo, tenía que ver más con, les decía a compañeros o a compañeras que yo arrastraba el pasado y el futuro en cada experiencia y trataba de unirlos y darle sentido al presente. Pero pues eso era simplemente porque pienso en secuencias y algo que me ayudó muchísimo a darle sentido a esa parte, a darme cuenta que yo no pienso en palabras, sino en secuencias, fue el a escuchar a otras personas con autismo. No solamente el fijarme, también bueno, una aplicación en la que estoy viendo mi progreso conforme voy dejando de fumar marihuana. Y logré interactuar con muchas otras personas que también son adictas y observar los patrones que los llevaron a abusar de la marihuana. Y en eso yo detecté cuáles eran mis patrones e incluso las pocas personas que sabían de lo tanto que yo consumía me llegaban a preguntar por qué fumaba tanto, o sea, que cuál era pues sí, o sea, veía que en sus mentes no coincidían cómo esta persona que veían constantemente estaba marihuana. Y pues yo solo les decía,
no sé, lo que se me ocurría en ese momento, ¿no? Que son uno de los motivos por los cuales las personas fuman, que era, o tenía migrañas, o batalla para dormir. eh, Simplemente me sentía mejor. Y en el sentirme mejor me di cuenta que el por qué me sentía mejor era específicamente porque yo podía detener los procesos que pasaban por mi mente o los filtraba de una forma en la que la siguiente secuencia tal vez no me incomodaba tanto, entonces ignoraba mucho de la forma que pensaba prácticamente, ignoraba los siguientes patrones. O si estaba en un lugar, en mi trabajo, donde fuera, en el cual tuviera que tomar decisiones, yo sentía que todas mis decisiones necesitaban estar completamente justificadas. Y en el explicar por qué estaba tomando esas decisiones parecía que no había escuchado la indicación anterior, parecía que me estaba brincando muchos procesos, parecía que me estaba brincando etiquetas, protocolos, jerarquías, cuando en mi mente solo me iba para lo que para mí era el siguiente paso lógico. Y muchas veces cuando las personas explican algo solo con palabras que ellos mismos no entienden, que me di cuenta, pues era prácticamente de muchas de las personas en las que yo he estado alrededor, constantemente se me han explicado cosas que la persona que lo estaba explicando no entendía. Y eso desde niño, o sea, desde que tuve maestros, personas que me quisieron enseñar cualquier cosa, en el cual yo cuestionaba lo que sentía que todos lo hacíamos y que era completamente natural. El simplemente mucho por qué o mucho cómo. Y eso frustraba a las personas, parecía que los estaba cuestionando o que simplemente estaba de rebelde y contestatario en contra de cualquier jerarquía, pero en realidad yo quería comprender porque no se me iba a acordar nada. No iba a acordarme de nada de lo que me estaban explicando. Entonces, hasta que yo podría ver secuencias de lo que me decían y yo imaginarme cómo se sentiría en el cuerpo el estar experimentando hacer esta acción, es que ya lo memorizaba y simplemente regresaba a cómo me sentía en ese momento y entonces para mí todas las acciones o el aprendizaje que he tenido ha estado ligado constantemente a una secuencia, a un patrón. Entonces yo sabía que activando este patrón, la siguiente secuencia ya era todo irse en automático, porque así funciona mi mente. Entonces prácticamente yo experimento incluso el no tener libre albedrío, porque la forma en que experimento el mundo, estando consciente que yo soy, o la mayoría de las personas, pienso que todas las personas somos un promedio de los momentos que hemos estado experimentando, eh, y tienen mayor peso ciertos otros momentos como lo más reciente o lo que nosotros hemos ligado a un concepto mayor, como la muerte, como una violación, versus color rojo o, o el salió del cielo, que para muchas personas tal vez eran imágenes o palabras, y al decir estas palabras ellos podían generar esas imágenes o sabían qué acción ocurría, y para mí tenía que imaginarme, o sea, si pensaba en un amanecer, o sea, qué era el amanecer versus todo lo otro que podría ser, que no era el amanecer, el anochecer, el mediodía, o sea, los distintos puntos. Y entonces ya ubicando ese nuevo concepto, esta nueva cosa dentro de todo lo que no era, es que yo le daba sentido, porque las cosas no podían existir aisladas, eran parte de una secuencia, eran parte de algo más. Y eso me da cuenta que a muchas personas les frustraba cuando yo explicaba esa parte. Pero con la marihuana, lo que me di cuenta es que simplemente, pum, cortaba ese el siguiente proceso. Ya no tenía que explicarlo. Ya en mí ya no sentía la necesidad del darle sentido a las cosas dentro de esta secuencia, sino las cosas eran porque eran. Y, y eso me ayudó a pensar en imágenes, momentos, que después, cuando empecé a pensar en momentos, en imágenes,
el mundo se me hizo más abrumador. Las cosas eran más pesadas porque ya ahora tenía que darle sentido a todo. Prácticamente yo me ubicaba en un espacio, en un lugar, y al no ubicarme en ese espacio o lugar, es que sentía que no tenía o cabida o que existía. Y empezaba a filtrar mis experiencias por medio de otras personas. Observaba lo que ellos hacían, observaba cuáles eran los patrones que utilizaban para actuar y sobre todo las personas que yo pensaba que estaban contentas, personas que yo pensaba que eran plenas o que se sentían bien y trataba de imitar eso. Entonces me di cuenta que cuando yo ejercía, cuando hacía eso, y si eran personas que pensaban en palabras, yo me topaba constantemente con paredes en las que no entendía el por qué actuaban de cierta forma. Decían algo que contradecía sus acciones. Y cuando yo quería entender eso, porque pues me decían, tienes que ser como fulanito de tal o tienes que no ser como esa otra persona, observaba sus acciones y la justificación del por qué no ser como ellos no era de acuerdo a sus acciones. Entonces en mi mente nunca existió el concepto del bien o el mal, o lo que es este negativo positivo. Prácticamente yo solo veía que las personas decían que tenían que experimentar una cosa, pero todo lo que hacían no los llevaba a experimentar eso. Entonces dije, ah, eso es lo que la gente dice que eso es malo. Pero en ocasiones otra cosa cambiaba en el punto que ellos querían experimentar eso. Una intención distinta, una persona llegaba y les decía otra idea, algo que ellos no se daban cuenta, pero había otra intención. Entonces lo que ellos decían, en lugar de enfocarse en esa acción, en esa intención que caía en esta secuencia, prácticamente lo justificaban con palabras, como porque es rojo y no azul, porque es de la izquierda y no de la derecha, porque es moreno, porque es hombre, porque es mujer. Y veía todas estas etiquetas que para mí no tienen sentido. Entonces llega el punto en el que ni yo me identifico como hombre, no celebro los cumpleaños, no muchas cosas de mi identidad me he deslindado de ellas porque todos los ejemplos que tenía eran prácticamente personas diciendo en lugar de haciendo. Entonces, incluso cada vez que alguien me pregunta sobre mi sexualidad, se me hace tan raro que me hagan esa pregunta porque pienso, tú y yo no vamos a tener relaciones sexuales, entonces no veo el motivo por el cual expresar algo, porque todas las etiquetas van ligadas a una acción, no a un concepto que nos inventamos. Pero es que así es como yo pinto el mundo, las otras personas no. Entonces me di cuenta que incluso otras personas veían reflejadas en mí lo que ellos eran, porque yo empezaba a imitar los patrones de ellos, porque yo no tenía una etiqueta, una identidad directa que no estuviera ligada a una acción. Entonces yo entendía la identidad como algo que haces, algo que experimentas en el lugar donde estás, con base en lo que salió de ti, en lugar de llegar a un lugar y decir desde un principio, soy doctor, soy gay, soy ingeniero, soy cristiano, sino simplemente hacer las cosas y que ya en el hacerlas se experimenta el ser. Pero me di cuenta que eso es por la forma en que yo pienso. Las otras personas no ven el mundo así, ven el mundo con palabras y jalan conceptos. Y me di cuenta que en sus respuestas se veía la forma en que piensan. Cuando yo les preguntaba a alguien, ¿por qué hiciste esto? Porque traigo coche. Porque, o sea, ya conceptos que no tenían que ver con la realidad. Cuando el que tener algo, el que traigas algo para mí tampoco es un concepto que exista. ¿Cómo las personas pueden tener? O sea, el concepto de propiedad privada para mí se me hace tan absurdo. En lugar de enfocarnos en las cosas que hacemos. Pero porque yo veo las secuencias. O sea, no me imagino la primera persona que en algún punto de su vida dijo, este lugar es mío. O sea, se me hace tan absurdo. O sea, que fue el brinco. Y después decía, ah, porque piensan en palabras. Porque estas personas determinan que al hablar o al decir algo se genera una realidad. Entonces yo me empecé a generar estos conceptos en que las personas
experimentaban la vida de una forma muy lejana a la realidad. Entonces, las experiencias de las personas nos acercan a la realidad cuando no es así. Simplemente lo que decimos. O sea, tenemos este filtro que son nuestras palabras. Y yo, al constantemente fumar marihuana y al estar pues drogado todo el tiempo, pues no pasaban ya yo no llegaba a ese filtro. Entonces la vida ligeramente se volvió más bonita, un factor menos. Pero al yo eliminar esa parte que también me ayudaba a expresar lo que yo soy, me di cuenta que ya no quería hablar. Ya no quería expresar mucho de lo que yo era en realidad y el estar con las personas me daba flojera, no me sentía muy incómodo y prácticamente les daba lo que ellos querían recibir de mí, solo les decía lo que ellos querían escuchar de mí y muchas veces a mis parejas les dije te amo sin realmente sentirlo, sin que hubiera una acción y yo decía pues es las cosas que uno dice y para salir de esta situación veo muchos ejemplos de personas que solo dicen cosas, pues es lo que voy a hacer. Y prácticamente así estaba viviendo mi vida, escondiendo mucho de las cosas que yo hacía y de lo que yo soy con palabras, diciendo que hice tal cosa o en fin. Entonces llegué a un punto en el que me di cuenta que no iba a salir de mis problemas por medio de palabras. Tenía que hacer cosas. Y eso es un patrón que yo ya sabía muy bien. Pero en el estar constantemente drogado, perdía parte de mi fuerza de voluntad para poder ponerme atrás de los procesos cognitivos que me estaban llevando a tomar las decisiones que estaba tomando. Y solo me observaba en automático. Literalmente yo experimentaba cómo desde la mañana al despertarme se prendía este organismo y actuaba por sí mismo haciendo las mismas cosas que ya había hecho. Y yo estaba contento porque las personas a mi alrededor lo que decían es, oh, qué bien, o eres muy inteligente, eres muy educado, qué bien te ves. Le daban valor a cosas que pues, yo no le daba valor, pero quería experimentar el valor, quería experimentar tener valor. Entonces solo mostraba la imagen que las otras personas querían ver de mí y por eso parecía que yo era o que soy muy hipócrita, que a la vez sí lo soy, porque constantemente le muestro a las personas solo lo que quieren ver y consciente. O sea, porque yo sé que en el momento en que empiezo a mostrar otra cosa que no es directamente ligado a lo que ellos quieren ver, pues las pláticas incómodas comenzaban. Y yo estoy muy cómodo en esas pláticas incómodas. Entonces, cuando entraba con las personas a las pláticas incómodas, tendía a sacar lo peor de mí para ellos, que en mi caso era, yo así soy. Y sonaba, se veía como algo, como si fuera a propósito, el que yo, como con dolo, que estuviera diciendo esas palabras o haciendo esas cosas, cuando simplemente para mí ya era un punto extremo en el que quería justificar una acción o esconder otra. En fin, sé que los últimos 7 años no he sido honesto, no he sido abierto con las personas que han estado cerca de mí, que han tratado de ayudarme. Y entiendo que, pues, hasta cierto punto, si yo quiero hacer los cambios que deseo experimentar, tengo que empezar por confesar muchas cosas. En este caso, pues, mi abuso de la marihuana. O sea, pues no hay vez que fuera, que no fuera el trabajo y que no estuviera aportando ya sea un vaporizador o mi pipa o vaporizadores de hierba en seco, o sea, muchísimo, siempre estuve aportando, siempre estuve hasta cierto punto no preocupado porque me fueran a encontrar las cosas, porque sentía, si lo encuentran, miento al respecto, o que acabo las palabras, pues es lo que veía que muchas personas utilizaban para poder salirse de sus problemas. O la otra es aceptar las consecuencias como son. O sea, no tenía ningún solo problema con
O sea, si el resto de mi vida lo hubiera pasado en la cárcel, si el resto de mi vida lo hubiera pasado en la calle, ah, como que no veía cómo esas experiencias no fueran a generar otra experiencia positiva. O sea, literalmente no veo la forma en que el dolor más grande, lo peor que pueda pasarme, incluso la muerte, no voy a ser seguido por una experiencia mejor, más elevada. Y ese es un pensamiento que por mucho tiempo me llevaba a solo contemplar el suicidio. Y contemplar el suicidio para mí era la cosa, el fin de varios procesos y era el mejor fin, el más noble, el más hermoso, porque los procesos que me llevan a eso, o sea, yo sabía que eran de dolor y a través del dolor uno experimenta mucho placer. Ah, también eso lo aprendí porque antes pues me golpeaba. Muchas veces fui al trabajo golpeado porque yo me pegaba y mentía al respecto, decía que me había caído de unas escaleras o que se me había caído algo de arriba, no sé, me empezaba a inventar muchas cosas, cuando en realidad pues yo me golpeaba porque sabía que la siguiente forma de también cambiar el patrón de pensamientos era cortando el estímulo. Y una forma en que lo cortaba pues era golpeándome. Después con la marihuana me ayudó al entender que no necesitaba golpearme, pero como abusé tanto de ella, ya mi tolerancia era muy elevada, entonces ya notaba cómo mi comportamiento estaba cambiando, además de que estaba consumiendo demasiado, y al consumir pues perdía mucho tiempo y dinero. Y no que me preocupe, sino me hace pensar es que habiendo escondido todas estas cosas, mi drogadicción y mi abuso de la marihuana, al igual que el cambio, el proceso que tuve con esta hierba y cómo me llevó a experimentar muchísimas cosas. O sea, es un proceso en el cual sé que lo mejor para mí es deslindarme de ella, pero no puedo evitar agradecer el haber pasado por ahí porque me ayudó a generar distintos patrones y a poder pensar de una forma diferente y darme cuenta de los problemas que tengo. Uno de ellos siendo el no reconocerme como primero adicto y después como autista. El entender que yo pienso diferente. El entender que la forma en que yo filtro el mundo, a pesar de que no es la común, está bien. Que no está mal el no creer en el bien y el mal. Que no está mal. Y utilizo esta palabra en el contexto que me facilita poder sacar estas ideas. Pero que me sirve el estar mal. Me sirve el, el no ser el bueno, el no ser inteligente, porque también esa palabra se me hace tan absurda. Inteligente. Inteligencia, o sea, como muchas personas miden la inteligencia y por lo general las personas que piensan en palabras son las que... eh. Entonces, quiero pedir una disculpa a todas las personas con las que he interactuado en los últimos 7 años. No ha habido, esta es la primera mañana en la que no me levanto inmediatamente a fumar o a consumir y es al momento ya cerca de más de 24 horas que no he consumido y es poco, pero son las primeras 24 horas que he tenido sobrio en los últimos 7 años. Antes iba al trabajo no solo drogado y por tanto, sino en ocasiones hasta borracho. O sea, me encantaba salir a caminar, fumar o irme caminando al trabajo mientras me tomaba hasta 2 cervezas en ayunas, iba fumando, llegaba muy temprano, alcanzaba a comer algo ya, se me pasaba un poco y para las 7:30, 8, ya estaba completamente normal para consumo humano de las personas que piensan en palabras. Ya con ellos ya veía una persona que se comportaba de la forma en que ellos querían que se comportara. Y me pongo a pensar, o sea,
constantemente drogado, sin una educación formal, porque también siempre he mentido sobre mi educación. Solo mostraba papeles que me dejaban entrar porque sabía que cualquier comportamiento que justificara eso era suficiente para las personas que piensan en palabras, en lugar de justificarlo antes. Entonces siempre he mentido al respecto. En realidad ni siquiera me gradué de la preparatoria. Creo que no me gradué. Al final tenía dos trabajos que entregar, los cuales batallé muchísimo con un profesor para entregárselos, no porque estuvieran mal o no los tuviera hechos, sino porque yo sabía que no eran lo que él esperaba de mí y nunca pude confrontar esa situación. Entonces preferí no graduarme, no hacer nada al respecto. Hasta cierto punto fue uno de los motivos por los cuales también me vine a México, porque era más fácil mentir aquí que mentir en Estados Unidos. Y pues en los últimos 12 años que no he visto a mi familia, es que he llevado todos estos patrones a su punto máximo, en el cual tuve que renunciar de mi trabajo hace 2 meses, ya que no aguantaba los patrones que estaban no solo yo observando, sino ya generando en mí, y no tenía las herramientas para decir lo que estaba pasando, porque además cada vez que intentaba veía cómo las otras personas, sus estigmas, los tabús, em, salían, y cada vez que me acercaba con alguien para platicar sobre mis problemas, hablaban sobre ellos, hablaban sobre sus problemas. Y me esperaba tanto eso. Una vez en mi trabajo me invitaron a comer por mi cumpleaños, a desayunar, y todo el mundo habló que iban a hacer de fin de año, ¿sabes? A pesar de que me preguntaron primero a mí y yo ni pude hablar. Entonces yo solo dejaba que las personas que piensan en palabras hablaran, apagándome constantemente, eliminando pues mis procesos cognitivos para que ellos tuvieran cabida, y yo pensaba que eran sus egos. Y yo decía, está bien, porque me estoy deslindando de mi ego, sin darme cuenta que en realidad pues es por la forma en que filtramos el mundo, y está bien, ¿no? Pues, ese momento no, porque no me servía a mí, pero ahora entiendo que no tenía por qué no servirme, sino simplemente si yo hubiera confesado desde un principio, uno, lo drogado que estaba, y la forma en que yo filtraba el mundo, creo que le hubiera dado las herramientas a las otras personas para poder lidiar conmigo, y nunca lo hice. Am, Siento que pude haber ayudado a otras personas a entenderme, y pues, no lo hice porque no lo sabía. Am, entonces pienso, estando drogado constantemente, con autismo y sin una educación formal, logré estar en la oficina de presidencia de una empresa global. Quiero imaginarme que ahora, conociéndome a mí mismo, sobrio, puedo hacer muchas cosas por otras personas, ayudarlos de verdad, en especial personas como yo, ya sea personas que estén pasando por una adicción, personas que estén sufriendo, o simplemente personas que piensen en secuencias y que no piensen en palabras. Creo que voy a dedicarme a ayudar a eso.